Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de salseo turco. QU Copyright y Lucius Superíndice 3N teneros por AQU de nuevo. Hoy preparaos porque traemos una bomba, una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom turco, una historia que creíamos enterrada, pero que ha resurgido de las cenizas con más fuerza que nunca. Hablo de ellos, de la pareja que nos robó Superíndice 3 el Corazu Superíndice 3N en Medcezir, de Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya. Se rumorea reconciliaciu Superíndice 3N. Después copyright de aún más menos os de silencio, de indirectas, de especulaciones y de corazones rotos, parece que el destino, o tal vez la pura química, los ha vuelto a unir. Antes de que nos lancemos de lleno al meollo del asunto, si eres nuevo por AQU, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ni una sola de nuestras exclusivas. AQU encontraru las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, desde los nuevos proyectos de tus actores favoritos hasta los romances sonados, pasando por supuesto por los dramas y las copyright micas jugosas. Asu que no te lo pienses y forma parte de nuestra gran familia. Y ahora vamos a lo que nos interesa, a esa bomba que es tú, haciendo temblar las redes sociales. La historia de Atay y Serine es un culebro superíndice 3N en su misma. Se conocieron en 2013 durante el rodaje de Medcezir, una adaptación superíndice 3N turca de la exitosa serie estadounidense DOC. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su romance traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se convirtieron en una de las parejas queridas y medio ticas de Turquía. Eran superíndice 3 benes, guapos, exitosos y parecuan destinados a estar juntos para siempre. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Tras 2 aún más menos os de relación superíndice 3N, en 2015, anunciaron su ruptura. Los motivos nunca quedaron del todo claros, aunque se hablaron de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de celos y de la presión superíndice 3N medio tica. Lo cierto es que su separación superíndice 3N dejó superíndice 3 un vacuo enorme en el corazo superíndice 3N de sus fans, que nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo. Durante aún más menos ambos siguieron sus caminos por separado. Atay protagonizó superíndice 3 exitosas series como Iu Párrafo Erde y The Protector de Netflix, consolidándose como uno de los actores populares y respetados de Turquía. Serine por su parte continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright hitos en la televisión superíndice 3N y en el teatro, demostrando su talento y versatilidad como actriz. También copyright N tuvo sonados romances con otros actores, como Kerem Bürsin, aunque ninguno de ellos logró superíndice 3 llenar el vacuo que Atay ha dejado en su corazo superíndice 3N. Pero QU copyright ha pasado para que ahora, aún más menos después copyright se hable de una posible reconciliación superíndice 3N. Pues bien, la chispa saltó superíndice 3 hace apenas unos días, cuando ambos coincidieron en una fiesta privada organizada por un amigo en común. Según testigos presenciales, la tensión superíndice 3N en el ambiente se pudo acortar con un cuchillo. Al principio se mantuvieron a distancia, evitando el contacto visual y limitándose a intercambiar saludos cordiales. Pero a medida que avanzaba la noche y los con diéresis nimos se relajaban, la barrera entre ellos comenzó superíndice 3 a desvanecerse. Se dice que pasaron horas conversando en un rinku superíndice 3N apartado del jardín, riendo, recordando viejos tiempos y poniendo copyright dándose al dúa de sus vidas. Testigos aseguran haber visto miradas CU superíndice 3 cómplices, sonrisas nostálgicas y gestos de cariño más menos o que no dejaban lugar a dudas, la llama del amor seguía viva. Pero la cosa no quedó superíndice 3 au. Al final de la noche cuando la fiesta tocaba a su fin, Atay y Serine fueron vistos saliendo juntos del lugar en el mismo coche. Imagúnense el revuelo que causó superíndice 3 esta imagen en las redes sociales. Desde entonces, los rumores de reconciliación superíndice 3N no han dejado de crecer. Los fans han analizado cada detalle, cada publicación superíndice 3N en redes sociales, cada comentario, buscando pistas que confirmen sus sospechas. Y aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales al respecto, hay ciertos indicios que nos hacen pensar que algo se estuvo cociendo entre ellos. Por ejemplo, hace unos días, Serine publicó superíndice 3 una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparecía luciendo un collar que, según los observadores,
era exactamente el mismo que Atai le había regalado durante su relación superíndice 3N. ¿Una coincidencia? Puede ser. ¿Una indirecta? Kizu S. Pero lo que es claro es que Serine sabía perfectamente el significado de ese collar y el impacto que su publicación superíndice 3N tendrá en sus fans. Por otro lado, se ha filtrado una fotografía en la que se ve a Atai saliendo de un restaurante en Estambul, casualmente el mismo restaurante en el que Serine había cenado la noche anterior. ¿Otra coincidencia? Demasiadas coincidencias, no creo copyright is. Además, fuentes cercanas a la pareja aseguran que se han estado viendo en secreto durante las últimas semanas, tratando de mantener su relación superíndice 3N alejada de los focos mediáticos. ¿Pero por qué copyright tanto secretismo? Pues bien, hay varias teorías al respecto. Algunos creen que simplemente quieren ir con calma y evitar la presión superíndice 3N medio, tica que tanto da un más menos o hizo a su relación superíndice 3N en el pasado. Otros piensan que esperando el momento adecuado para hacer oficial su reconciliación superíndice 3N, tal vez con una exclusiva en alguna revista o programa de televisión superíndice 3N. Y también copyright N. Hay quienes creen que todo esto es una estrategia de marketing para promocionar al buen proyecto en el que trabajando juntos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la reconciliación superíndice 3N de Atai y Serine Iseru a una de las noticias importantes de la más menos o en el mundo del espectáculo turco. Una historia de amor que comenzó superíndice 3 en un plato superíndice 3 de televisión superíndice 3N, que se truncó superíndice 3 por las circunstancias de la vida y que aún más menos os despú copyright podrá tener un final feliz. Y es que, seamos sinceros, a todos nos gusta creer en los cuentos de hadas, en las segundas oportunidades y en el poder del amor verdadero. Y la historia de Atai y Serine tiene todos los ingredientes para convertirse en un cuento de hadas moderno, dos superíndice 3 benes guapos y talentosos, un romance apasionado, una ruptura dolorosa y una posible reconciliación superíndice 3N que nos devuelve la esperanza. Asu que crucemos los dedos y esperemos que los rumores sean ciertos. Que Atai y Serine hayan encontrado el camino de vuelta el uno al otro y que puedan construir juntos un futuro lleno de amor y felicidad. Porque al fin y al cabo, todos nos merecemos un final feliz, ¿verdad? En resumen, hoy hemos analizado a fondo la posible reconciliación superíndice 3N de Atai Ulusoy y Serine Isarkaya, una pareja que marcó superíndice 3 una U con diéresis copyright poca en la televisión superíndice 3N turca y que sigue generando pasión superíndice 3N entre sus fans. Hemos repasado su historia de amor, su ruptura, los rumores de reconciliación superíndice 3N y los indicios que nos hacen pensar que algo se estuvo cociendo entre ellos. Ahora solo queda esperar y ver qué copyright nos depara el futuro. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya mantenido entretenidos. Si es así, no olvidéis copyright y darle un like y compartirlo con vuestros amigos y familiares. Y por supuesto, dejadme vuestros comentarios aquí abajo. ¿Creo copyright is que Atai y Serine se han reconciliado? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Cuál es vuestra opinión superíndice 3N sobre esta historia? Quiero saberlo todo. Y para terminar, un último recordatorio, si aún no os habu copyright y suscrito al canal, ¿acu copyright y esperando? Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ni una sola de nuestras novedades. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de todas las noticias del mundo del espectáculo turco. Os espero en el superíndice 3º vídeo. Un beso enorme y hasta pronto. Pero esperad que esto no acaba aquí. Porque para entender realmente la magnitud de esta posible reconciliación superíndice 3N, tenemos que profundizar en la historia de amor entre Atai y Serine. No se trata solo de dos actores que coincidieron en una serie y se enamoraron. Su romance fue mucho que eso. Fue un fenu superíndice 3 menos social, un ejemplo de amor idealizado que inspiró superíndice 3 a miles de personas. Recordemos decir. La serie fue un autocopyright tico bombazo, no solo en Turquía, sino en muchos otros países. La historia de Yaman y Mira, dos superíndice 3 benes de mundos opuestos que luchan por su amor, conquistó superíndice 3 a la audiencia desde el primer capítulo. Y gran parte de ese copyright cito se debió superíndice 3 a la innegable química entre Atai y Serine. Su interpretación superíndice 3N era tan natural,
tan creíble, que era imposible no creer que estaban enamorados de verdad. Y efectivamente lo estaban. Su relación superíndice 3N comenzó superíndice 3 durante el rodaje de la serie, pero pronto se convirtió superíndice 3 en algo mucho serio. Se les veo a juntos en todas partes, en eventos, en restaurantes, en escapadas románticas. Eran la pareja del momento, la envidia de todos. Los fans los adoraban y los medios de comunicación superíndice 3N no dejaban de seguirlos. Pero esa misma presión superíndice 3N mediática fue, probablemente, uno de los factores que contribuyeron a su ruptura. Imaginen lo que debe ser vivir constantemente bajo el escrutinio público, con CU, Mara siguió copyright dote a todas partes, con rumores y especulaciones sobre tu vida personal. Era una situación superíndice 3N insostenible para cualquier pareja, y mucho ese para dos superíndice 3 venes que apenas estaban comenzando sus carreras. Además, sus agendas también copyright N jugaron un papel importante. Ambos eran actores muy solicitados, con proyectos que los mantenían ocupados durante todo el aún más menos o. Era difícil encontrar tiempo para verse, para cultivar su relación superíndice 3N. Y como suele ocurrir en estos casos, la distancia y la falta de comunicación superíndice 3N acabaron pasando factura. Pero no podemos olvidar los rumores de celos. Se decua que Atai era muy celoso de Serena, que no le gustaba que trabajara con otros actores o que saliera con sus amigos. Estas inseguridades, sumadas a la presión superíndice 3N mediática y a las agendas apretadas, terminaron por dinamitar la relación superíndice 3N. Tras su ruptura, ambos intentaron seguir adelante con sus vidas. Atai se centró superíndice 3 en su carrera, protagonizando series de a copyright Sito y Consolidu, dándose como uno de los actores importantes de Turquía. También copyright N se le relacionó superíndice 3 con otras mujeres, pero ninguna de sus relaciones llegó superíndice 3 a cuajar. Serena por su parte también copyright N continuó superíndice 3 trabajando y cosechando a copyright Sitos. Se la vio con Kerem Bürsin, con quien mantuvo una relación superíndice 3N durante varios aún más menos os. Pero a pesar de que parecían muy felices, su relación superíndice 3N terminó superíndice 3 rompía copyright no sé. Y muchos fans siempre han pensado que Serena nunca olvidó superíndice 3 a Atai. Y es que a pesar del tiempo transcurrido, la llama del amor entre Atai y Serena nunca se apagó superíndice 3. Siempre ha habido rumores de reencuentros secretos, de llamadas teléfono superíndice 3nicas, de mensajes indirectos en las redes sociales. Los fans nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y ahora con esta posible reconciliación superíndice 3N, esa esperanza se ha reavivado. La coincidencia en la fiesta privada, el collar de Serena, la fotógrafa de Atai saliendo del restaurante. Todo apunta a que algo se estuvo cociendo entre ellos. Pero copyright les ha llevado a darse una segunda oportunidad. Han madurado ambos y han aprendido de sus errores. Han superado sus inseguridades y N dispuestos a luchar por su amor. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es cierto es que la reconciliación superíndice 3N de Atai y Serena será una de las historias bonitas del mundo del espectáculo turco. Una historia de amor que ha superado el tiempo, la distancia y las dificultades. Una historia que nos demuestra que a veces el amor verdadero puede vencer todos los obstáculos. Así que sigamos atentos a las noticias y crucemos los dedos para que los rumores se confirmen. Porque, como ya he dicho, todos nos merecemos un final feliz. Y a Atai y Serena sin duda, también copyright N se lo merecen. Y ahora, para añadir aún más leña al fuego, vamos a analizar las pistas que han dejado a Atai y Serena en sus redes sociales. Preparad vuestras lupas, detectives del amor. Primero, el famoso collar de Serena. Como ya mencionamos, la actriz publicó superíndice 3 una foto en Instagram luciendo un collar muy similar al que a Atai le regaló superíndice 3 hace aún más menos os. ¿Por qué copyright iba a guardar ese collar durante tanto tiempo? ¿Y por qué copyright iba a publicarlo ahora, precisamente cuando se rumorea su reconciliación superíndice 3N? No creo en las coincidencias, amigos. Segundo, las publicaciones de Atai. Aunque el actor es mucho más reservado en las redes sociales que Serena, también ha dejado algunas pistas que nos hacen pensar que está pensando en ella.
Por ejemplo, hace poco publicó Superíndice 3 una foto en la que aparecía escuchando una canción de Sezen Aksu, una cantante que es muy importante para Serena y que solía escuchar con Atai durante su relación. ¿Otra coincidencia? No lo creo. Tercero, los amigos en común. Varias personas cercanas a Atai y Serena han publicado fotos en las que aparecen juntos, lo que sugiere que la pareja está pasando tiempo con sus amigos en común. Esto podría significar que están tratando de reconstruir su relación con el apoyo de sus seres queridos. Y cuarto, la actitud de ambos. Según fuentes cercanas a la pareja, Atai y Serena están más felices y relajados que nunca. Se les ve sonreír más, estar más animados y disfrutar de la vida. Esto podría ser una señal de que han encontrado la felicidad el uno en el otro. Pero no todos son buenas noticias. También hay algunos obstáculos que podrían impedir su reconciliación. Por ejemplo, la presión mediática sigue siendo muy fuerte. Los medios de comunicación no dejan de seguirlos y de publicar rumores sobre su relación. Esto podría hacer que se sientan incómodos y que prefieran mantener su relación en secreto. Además, ambos tienen agendas muy apretadas. Atai está trabajando en varios proyectos internacionales, mientras que Serena está protagonizando una obra de teatro de éxito. Podría ser difícil para ellos encontrar tiempo para verse y para construir una relación sólida. Y por último, también existe la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. Como ya mencionamos, algunos creen que Atai y Serena podrían estar trabajando juntos en algún proyecto secreto y que están utilizando los rumores de reconciliación para generar expectación. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la historia de Atai y Serena sigue generando pasión entre sus fans. Y nosotros, como buenos amantes del salseo turco, seguiremos atentos a todas las novedades. Así que no os perdáis el próximo vídeo, porque os traeremos más noticias sobre la posible reconciliación de Atai Ulusoy y Serena Sarkaya. Y no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ni una sola de nuestras exclusivas. Un beso enorme y hasta pronto. El salseo turco nunca descansa.